El caso que explicaremos en el presente trabajo es sobre uno de los primeros asesinos en serie llamado Jack el Destripador. En esta presentación abordaremos los siguientes temas. Primero explicaremos la ficha técnica, posteriormente historia de vida, después descripción de la conducta desviada, qué tipo de conducta desviada podemos decir que presenta en este caso, cómo se le podría apoyar desde la psicología jurídica y por último, ¿existe alguna opción de rehabilitación social y cómo lo abordaríamos? A continuación explicaré la ficha técnica. Nombre del asesino es desconocido, pero tenía un alias que era Jack el Destripador. Edad y sexo también son desconocidos, al igual que la fecha de nacimiento. Lo único que se sabe es el lugar en donde pasaban los sucesos, que es en Londres. Jamás se dio con la verdadera identidad, pero existen diversas versiones de quién pudo ser el asesino. La que tiene mayor sustento es relativa a una prueba de ADN que tenían las víctimas y establece que era un hombre de 23 años llamado Aaron Kosminski, el cual sufría de esquizofrenia y de alucinaciones auditivas. Sin embargo, no es una prueba contundente para asegurar este hecho, motivo por el cual hasta el momento se desconoce el sexo, nombre, edad, historia de vida, entre otros. Mi nombre es Brenda. Yo les voy a explicar la historia de Jack el Destripador y cómo es que se originó su seudónimo. Jack el Destripador es el más conocido de los seudónimos que se le dieron a un asesino en serie no identificado que cometió varios crímenes en 1888, principalmente en el distrito de Whitechapel, en Londres, así como en las áreas empobrecidas de los alrededores. El apodo se originó de una carta escrita por alguien que se adjudicaba los asesinatos bajo este seudónimo, y como resultado de su difusión por los medios de comunicación, ese nombre pasó a ser conocido por la sociedad en general. A pesar de ello, varias fuentes consideran que el documento se trata realmente de una broma elaborada por algún periodista, en un intento de aumentar el interés en la historia y al mismo tiempo armar un escándalo. El gran número de asaltos contra mujeres y 11 homicidios aislados, las opiniones varían en cuanto a si dichos homicidios deberían ser atribuidos a la misma persona o no. Sin embargo, 5 de los 11 delitos, conocidos como los 5 canónicos, son asociados directamente al destripador. La mayoría de los expertos señala los cortes de garganta, la mutilación abdominal y genital, la extracción de órganos internos y las lesiones faciales progresivas como rasgos definitivos del modus operandi de Jack el Destripador. Bueno, a mí me toca hablar sobre la descripción de la conducta desviada. Para eso tenemos que hacernos una serie de preguntas, que es cuándo comenzó, a quiénes afectó, cómo lo detuvieron, cuáles fueron sus motivos o razones. Al desconocer al autor de los crímenes, puesto que hay varias versiones, se llegó a pensar que era un hombre que sufría de esquizofrenia. También la policía en su momento estableció que pudieron haber sido varias personas las involucradas en los crímenes. Debido a esto no podemos establecer cómo lo detuvieron y cuándo comenzó, pero se infiere que fue a partir de la aparición de la primera víctima, lo cual ocurrió el 31 de agosto de 1888. Sus víctimas mortales fueron 5 mujeres, todas y cada una de ellas se dedicaban a la prostitución, y sus nombres en vida fueron Mary Ann Nichols, quien presentó cortes en la garganta, abdomen rasgado y con una hendidura. Tenemos a Edney Chapman, quien tenía 2 incisiones en la garganta, el vientre apuñalado y el útero extirpado. La tercera víctima mortal fue Elizabeth Stride y ella presentó un corte en la arteria carótida.
Debido a que ella solamente presenta un corte en la garganta que le afecta a la arteria, se llegó a pensar que tal vez no fue una de sus víctimas, sin embargo, al final en su expediente sí la contemplaron. Luego tenemos como cuarta víctima a Catherine Etowes, quien apareció con la garganta cortada, incisión abdominal, riñón y útero extirpado. Y por último, la última de sus víctimas, tenemos a Mary Jane Kelly, que tenía un corte en la garganta que llegaba hasta la espina dorsal y le fue extraído el corazón y varios órganos. Prácticamente ella fue destripada. Se desconocen los motivos o razones, puesto que nunca se descubrió el autor, pero por el perfil de sus víctimas podría ser por cuestiones religiosas y o venganza. ¿Qué tipo de conducta desviada vemos aquí? El tipo de conducta es la antisocial, puesto que al privar de la vida a una persona de manera tan cruel, se atenta contra la estructura básica de la sociedad y daña las normas elementales de convivencia que permiten el pleno desarrollo del individuo en sociedad. Gracias. ¿En qué apoyaría la psicología jurídica? En este caso, la psicología jurídica realiza trabajos de investigación psicológica a los sujetos de derecho, testigos, delincuentes y víctimas. En este caso, se determinaría la conducta presentada por parte del asesino, así como su perfil psicológico, conocer si existe alguna patología o afección, conocer cuál es el estado de imputabilidad del sujeto. En este caso se nos dice que el supuesto culpable podría ser un joven que padecía esquizofrenia y alucinaciones auditivas. En este caso no se podría imputar algún delito debido a que el sujeto no es capaz de ser consciente de sus actos. Pues se podría diseñar alguna campaña de prevención social para las víctimas, en este caso prostitutas, por parte de alguna fiscalía correspondiente. En su época no se le dio la visibilidad correcta al caso, en este caso no se protegió a las víctimas. La psicología jurídica en esta época podría apoyarnos en la interacción con el sistema legal, lo cual implica
un juzgamiento con perspectiva de género, atendiendo la calidad de mujeres de las víctimas, así como su calidad de pobreza. Actualmente, la psicología jurídica podría apoyar en la creación de leyes que busquen la protección de las víctimas. ¿Existe opción de rehabilitación social? Si en el caso de que existiera alguna patología por parte del asesino, se podría tratar de remitirse a una institución correcta para tratar de controlarse y corregirse esa conducta. En este caso se desconoce cuál es la historia de vida del asesino, por lo cual no existe alguna relación en la que se pudiera lograr una rehabilitación social. En ese sentido, en tiempos modernos, en el apoyo de la identificación de la persona, se podría trazar un plan de tratamiento respetando su personalidad, así como sus garantías individuales. En este sentido, la intervención se podría también canalizar a un profesional de la salud que pudiese tratar correctamente su afección.